Abra su Biblia en el Salmo capítulo 37, en el versículo 7. El libro de Salmos capítulo 37, versículo 7. Los que hayan traído la Biblia, meditemos en esta mañana en el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salmos capítulo 37, versículo 7. Vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Por favor, tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso al Señor en esta mañana, con gloria a Dios, a su nombre. Digan gloria a Dios. Una enseñanza, escúcheme bien, que podemos rescatar de esta palabra, llamémosla de esta forma o miremosla de este punto de vista. Algo que nos sirve en nuestro día a día con el Señor, o sea, en nuestro caminar con Cristo Jesús. Quiero hablar de tres cosas que se mencionan acá, que para mí son bastante importantes y que el incurrir o el no cumplir una de ellas nos puede llevar a la siguiente y algunas otras más. Diga conmigo gloria a Dios. Primero, iniciemos por el principio. El consejo base, llamémoslo así, o el consejo donde comienza esta palabra, inicia de esta forma. Diga conmigo: guarda silencio ante Jehová. De esto parte el resto de cosas que vamos a hablar. Repita conmigo: guarda silencio ante Jehová. ¿Sabes? Esa expresión guarda silencio ante Jehová se refiere a que la opinión de una persona nunca será mayor que la opinión de ¿quién? De Dios. O sea, no habrá mortal en esta tierra que pueda tomar mejores decisiones que las decisiones que toma Dios, aunque hay momentos que creemos que nuestras decisiones son mejores que las de Dios. Hay gente que es así. Hay gente que cree y piensa que sus decisiones que él toma están mejores que las de Dios, y pasan a ser todo lo contrario que da este consejo. ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia? Guarda silencio ante Jehová. O sea, como queriendo decir, las decisiones que él tome, lo que él quiera hacer, como lo quiera hacer y cuando lo quiera hacer, si él desea de esa manera, tú solamente guarda silencio, porque en traducciones como si se dijera: él sabe lo que está haciendo, pero la humanidad no actúa de esa manera. Hay veces cuando Dios permite o Dios deja que algo pase, nosotros nos molestamos y decimos: ¿por qué Dios lo permitió? Como queriendo decir, la decisión que acabas de tomar la tomaste mal, Dios. Aunque no lo digamos de esa forma, diga gloria al Señor. Cuando una persona se enferma, cuando una persona tiene un problema, cuando una persona atraviesa por algo, normalmente la persona, en vez de guardar silencio y decir: bueno, si Dios lo quiso así, o lo permitió, o me está permitiendo pasar, tiene que tener un porqué, tiene que tener un propósito. Pero lo que hacemos es totalmente lo contrario. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué fue que pasó? ¿Por qué tengo que atravesar por esto? Si ustedes miran el cuestionario creado por Job dentro de su libro, él empezó a decir una serie de cosas como: Dios, ¿por qué tal cosa? Dios, ¿por qué tal cosa? Dios, ¿por qué tal cosa? Si tuviera Dios le preguntaría, si tuviera Dios le diría tal cosa. Y un día lo tuvo frente a frente, y el Señor le dice: ahora, como tu opinión, no se lo dijo en este español, pero casi que se lo dice, como tu opinión es mayor que la mía, yo te preguntaré y tú me responderás. Y le empieza a preguntar: ¿dónde estabas tú el día que yo creé la tierra? El Job, que creía tener una opinión muy definida,
No supo qué decirle a Dios, guardó silencio y es como si dijera: Señor, me estás preguntando cosas demasiado complicadas, y si un Dios maneja cosas tan complicadas, ¿cómo no va a poder resolver o manejar la vida de una persona si ésta está bajo la voluntad de Dios? Diga conmigo, gloria al Señor. Primer consejo de la Biblia, o primer palabra que el Señor nos entrega, es aprender a aceptar, en un español sencillo, aprender a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. ¿Quién entiende eso? Diga amén. ¿Quién acepta la voluntad de Dios? Levante la mano. Vamos entonces a adentrar en una serie de cosas, a ver qué tanto aceptas la voluntad de Dios. En primer lugar, cuando te pasa algo malo, asumes y simplemente dices, o no lo dices, simplemente continúas con tu vida normalmente. A su nombre. Te pasó algo, no murmuras, no te quejas con nadie, no hablas con otra persona lo que te pasó, aunque lo que hayas pasado fue injusto. Simplemente sigues con tu vida. ¿Quién hace eso? Te pasa un problema, te pasa una injusticia, a todo mundo se lo quieres contar. Ay, me parece muy mal lo que hizo la hermana, me parece muy mal lo que hizo el hermano, me parece muy mal lo que hizo el siervo, me parece muy mal lo que hizo la sierva, y pasan a la segunda parte de esta palabra. Escuche lo que dice acá. En el mismo versículo que hemos leído dice: guarda silencio ante Jehová, no te alteres con motivo del que prospera. Ojo a esto, porque el incurrir en guardar silencio, o el incurrir de aceptar la voluntad de Dios, se pasa a cometer este segundo error. ¿Cuál segundo error, pastor? La Biblia dice: no te alteres con motivo del que prospera. O sea, no te incomodes si a alguna persona le está yendo mejor que lo que te va a ti. Diga conmigo, gloria a Dios. Ahora, esa palabra alterar, yo la quiero ampliar para que encontremos algo importante ahí. Alterar quiere decir cambiar una cosa de su estado normal u original. O sea, es cuando algo fue hecho y está bien hecho. Y cuando yo lo altero, es que yo meto mi mano en eso creado y le cambio de alguna manera. Estaba bien, no necesita ser cambiado, no necesita ser modificado, no necesita ser transformado de ninguna manera, pero meto mi mano humana y transformo algo que estaba bien hecho. Eso se llama alterar. Quiere decir algo que está en su estado normal y yo lo empiezo a cambiar. Y cuando la Biblia dice: no te alteres con motivo del que prospera, como queriendo decir que hay gente que, aunque tú, amado hermano o amada hermana, no lo reconozcas, empiezan a cambiar tu vida, porque dice: no te alteres con motivo del que prospera. O sea que la acción de alguien puede hacer cambiar la vida de un creyente tibio, en otras palabras. Diga gloria a Dios. La persona que se excusa de que cambió por culpa de alguien no puede ser un cristiano íntegro. ¿Por qué digo de esta manera? Porque la voluntad de Dios no solo se ejecuta fuera de los hombres. La voluntad de Dios aún se ejecuta dentro o en medio de los hombres. Pastor, no le entiendo. La voluntad de Dios, cuando digo que se ejecuta dentro de los hombres, es que muchas de las cosas que pasamos con los mismos hombres, injusticia con los mismos hombres, desbalance con los mismos hombres, son permitidas por el mismo Dios. Ahí volvemos al primer principio: guarda silencio delante de Dios. O sea, si Dios permite que pasa algo, ¿por qué tienes que incomodarte? ¿Por qué tienes que empezar a cambiar? ¿Por qué tienes que alterar tu creencia o tu comunión con Dios? Si permites que alguien empiece a cambiar tu vida, que alguien empiece a influenciar o alterar tu vida, es porque tu vida no ha aprendido el primer principio, que es el principio de aceptar la voluntad de Dios. Y lo peor, que esa segunda incurrencia o ese segundo error te lleva al tercer error. ¿Cuál es ese error? La Biblia dice: no te alteres porque el que prospera por el hombre que hace maldad. Aquí es donde nace un tercer error, de que nos volvemos críticos de todo y de todos.
Vas por la calle, alguien hizo mal, lo criticas. Y no tiene que ver nada contigo. Es más, la persona que cometió un error, ni sabes quién es, ni conoces su nombre, pero el hecho de que has incurrido uno, has incurrido dos, has incurrido todos, incluso hay muchos más, esto te postulan a ti. Va alguien por la calle, cometió un error, lo criticas. Uy, si vio, colocó el pie mal y por eso le fue como le fue. Te empiezas a volver crítico de todo. Te subiste a la ruta, estás en la ruta y el conductor, qué sé yo, no frenó de inmediato cuando le pidió. Inmediatamente buscas a quien decirle algo. Oye, si ese conductor como maneja, lo está haciendo mal. Yo hice mis prácticas, yo manejé, yo sé conducir, él colocó mal el cambio. De todo se vuelve crítico de sus autoridades, si lo hacen bien, lo hacen mal. Se vuelve crítico de sus hermanos, si lo hacen bien, lo hacen mal. Se vuelve crítico hasta de los peatones que pasan, se vuelve crítico de sus vecinos. Toda esta persona lo encierra en un solo conjunto y hacen que altere su día a día. Por eso la Biblia dice: no permitas o no dejes que la prosperidad de alguien más te altere, o las personas que hacen maldad. La persona que está en ese estado, o sea que la aguja de su vida, de la crítica, está a ese punto, es cuando el cristiano tiene que decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Diga gloria a Dios. El solo hecho de llegar a la iglesia y mirar las sillas así y decir: no, yo las colocaría de otra manera, ya te está poniendo y postulando a que todas las cosas te incomodan. Pastor, yo llegué y no vi esa luz encendida. ¿Por qué no la encendieron? Yo la encendería. Todo es incómodo para esta persona. Y esto nada más te muestra que es una persona que no ha aprendido el primer principio. ¿Cuál principio, pastor? Y es cuando la gente dice: no, yo primero le obedezco a Dios. Pero es que el no obedecer o el no hacer esto con Dios te lleva al resto, a su nombre. Te lleva a eso. Se queja de si la economía está buena, está mala. Se queja si el dólar sube, si el dólar baja o si el dólar se tropieza, aunque no tenga un dólar en la mano, igual se queja. Diga conmigo gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta persona no aprendió a practicar el primer principio, que es aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces se presenta con una estela buena, a veces se presenta con una estela mala, a veces parece ser una buena imagen, a veces parece ser una mala imagen. Pero aquel que acepta la voluntad de Dios, dice la Biblia, guarda silencio. ¿Sabe qué es guardar silencio? Es quedarse callado. Y cuando alguien se queda callado, cuando no tiene razón ni tiene argumentos. ¿Ha visto cuando están peleando dos personas y alguien le dice algo que lo deja sin argumento y la otra persona parece que todo el abecedario le quedara en la boca y no lo puede expulsar? ¿Por qué? Porque la persona se queda sin argumento, no puede argumentar, no puede decir nada. Y un hombre o una mujer de Dios, un siervo o una sierva de Dios, él hace esto delante de Dios. Porque sea cual sea la situación, Dios está al control. ¿Quién entiende? Diga gloria a Dios. Que está Dios al control de todo. ¿Por qué guardo silencio? Porque sé que Él está haciendo bien las cosas, aunque yo las vea mal. ¿Por qué guardo silencio? Porque aunque vea el panorama que no es el más, amados hermanos, lindo delante de mis ojos, sé que Dios detrás de esto tiene algo y lo está haciendo porque lo quiere hacer. Hay una experiencia que me pasó a mí. Una vez alguien me hizo un favor y yo hablé con mi esposa. Y le dije a mi esposa: mira, esta persona que me va a hacer el favor, si me hace el favor, apenas yo tenga una buena condición, le voy a bendecir con algo. La persona me hizo el favor, muy alegre, muy contento. Le devolví lo que me había prestado. Muchísimas gracias. No tenía en ese momento la economía. Le dije: muchísimas gracias por el favor que usted me hizo. De nada, pastor, tranquilo. Es más, fue un gusto, pastor. La demora es que me di la vuelta y empezó a contarle a otra: ese pastor tacaño, ese pastor malo,
ese pastor que hizo esto, mire, y yo estaba por otro lado. Yo le había dicho a mi esposa, le quiero regalar algo. Y el día que Dios me preparó, el día que Dios me dio, yo llegué y le compartí. Dije, mire, Señor me ha bendecido, te quiero bendecir también. Ay, pastor, no se hubiera molestado, dice. No se hubiera incomodado, pastor. Hubiera dejado así a su nombre. Igual le entregué, la persona quedó contenta. Y ahí es donde nace la pregunta: ¿qué hace con todo lo que habló de ese entonces hasta el día de la bendición? No puede devolverse al pasado y decir, oiga, vengo a corregir. Vengo del futuro al pasado a decir, no, el pastor sí me dio, pero se demoró tantito. Hay gente que es así. Este Dios malo, este Dios perverso. Y cuando Dios te bendice, ay, gracias, Señor. ¿Por qué no te quedaste callado si sabías que Dios de algún momento tenía que hacerlo? Porque Dios está haciendo algo, lo hace a su tiempo, lo hace en su momento. Y es donde nace el consejo: guarda silencio, porque no sabes en qué momento Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y tendremos que empezar a borrar todo el historial que colocamos en el camino. Diga conmigo, gloria a Dios. Imagínese cómo quedó Job después de hablar todo lo que tenía que hablar, y Dios le empieza a preguntar. Yo me imagino que Job diría, me gustaría volver al pasado y no haber dicho nada de Dios, pero ya estaba hecho. Entonces, el no aprender a aceptar la voluntad de Dios me convierte en alguien que todo me incomoda, y me convierte en un crítico constante de todo y de todos. A su nombre. Es la gente que frente a ti sonríe, te dice qué bendición, pero apenas está atrás, desaparece de la vista de la persona. Está haciendo mal las cosas. Si yo fuera quien lo hiciera, yo lo haría mejor. Porque no aprendiste a guardar silencio desde un punto A, que es aceptar la voluntad de Dios, aunque parezca que a veces los hombres están tomando el control de las cosas. Diga conmigo, gloria a Dios. Hay hombre que pase por encima de Dios, no existe. Vuelve al primer principio. Lo que está pasando porque Dios quiere que pase, y al final entenderás el por qué Dios lo estaba realizando. Guarda silencio delante de Jehová. Acepta la voluntad del Dios de los cielos, y no permitas que nadie cambie tu comunión con Dios o te altere. Levante las manos y diga conmigo, gloria a Dios. Póngase de pie y diga amén.